Santo. Y dice así la palabra. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también al otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria y honra, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor. Añade bendición, Señor. Mira esta palabra que va a ser ministrada, Señor, que ministre nuestros corazones, Señor, ministre nuestra vida, Padre, y la podamos llevar a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la Pascua, o hablamos de Easter, o hablamos de la resurrección, normalmente cuando miramos a nuestros alrededores, si tuvimos la oportunidad en las últimas 2 semanas o 3 semanas de visitar algunas de las tiendas o muchas de las tiendas, todo lo que había eran canastos, como decía Liceo ahorita, canastos, huevitos, chocolate y todo eso. Y eso no está mal, eso es el marketing, eso es lo que le han vendido. Ahora, cuando nosotros conocemos el trasfondo de por qué se hace esto, el trasfondo de esto es que había una diosa en Alemania, o se le conoce, ¿verdad?, de esta área de allá, y que se le conocía como la diosa Ostora o Astera o Easter en inglés. Y esto era lo que se le conocía como la diosa de la fertilidad. Y eso es lo que celebran los paganos. Pero nosotros agarramos eso, que es la verdadera Pascua, que es la que nosotros creemos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchas veces nos vemos como en esta, ¿celebro o no celebro? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es bueno o es malo? Y nos ponemos en esa disyuntiva, pero pasa prácticamente igual como Navidad. Christmas, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos, aunque es una historia verídica que ocurrió, que hubo una persona que se llamó San Nicolás en Alemania, que él se dedicó a darle regalos a los niños pobres. Y de ahí fue haciendo un poco, creciendo y creciendo, hasta que nosotros llegamos aquí y nosotros lo conocemos como Santa Claus, como Papá Noel, como el nombre que hayamos aprendido. ¿Qué pasa? Que nosotros tomamos la ventaja de esos como cristianos, y en vez de nosotros celebrar lo que se celebra como Santa Claus, nosotros lo celebramos como si fuera el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que ellos se dedican. Entonces nosotros tomamos la ventaja de ellos, igual que el día de San Valentín. El día de San Valentín muchas veces lo celebramos, unos lo celebran y otros no, y es el día del amor. Pero ¿quién mostró el verdadero amor? Nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros también tomamos el día de San Valentín y lo aprovechamos para predicar el verdadero amor, que es el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente hay otros días feriados, ¿verdad?, que se celebran y nosotros celebramos y muchas veces somos partícipes de ellos. Pero, ¿está bien o no está mal? Eso está en su corazón. Después que usted lo haga y sepa la connotación que usted le va a dar y el peso que hay sobre usted cuando usted lo celebra correctamente y para lo que es, entonces eso queda a discreción de cada uno de nosotros. Aquí no estamos para juzgarnos ni estamos para decir celebra o no celebra, porque no estamos hablando de algo que es satánico. Estamos hablando de celebraciones que se han llevado por costumbre, que se han hecho mucho marketing con ello. Como cuando usted llega a Navidad, ¿a quién no le gusta la Navidad aquí?
Levante la mano el que no le guste la Navidad. A todos nos gusta la Navidad. Mira, se levantó para ver si alguien miraba, para tirarle. ¿Verdad? A todos nos gusta la Navidad. Y es una realidad. ¿Y qué celebra el mundo? Pues el nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, a través de la Biblia, a través de la historia, que Jesús no nació un 25 de diciembre. Pero sí lo celebramos como si él hubiera nacido, ¿verdad? Lo que pasa es que lo predicamos para que nazca en otros corazones que no lo conocen. Ahora, antes de que sucediera todo esto, la Pascua original se origina allá en el Éxodo, cuando Moisés, después que salen las 10 plagas, me está que son 10 plagas si no me equivoco, salen las plagas, el río se convierte en sangre, la plaga de los sapos, la plaga de los piojos, muere todo el ganado de Egipto, y ahí se constituye todo esto y ocurre todo esto. Pero lo último que le dijo el Señor a Moisés era que iba a matar al primogénito de cada uno. Ahora, de todo lo que estuviera en ese pueblo allí. Ahora, le da unas instrucciones específicas a Moisés y le dice que le va a decir al pueblo de Israel que van a matar un cabrito jovencito y la sangre que saquen de ese cabrito la iban a poner en las puertas de los hogares para cuando el ángel de la muerte viniera, ninguno de los que estuviera ahí muriera. Una de las cosas que le dijo también es que se lo tenían que comer todo. No podían haber sobras de ese cabrito. Incluso si había una familia pequeña, que también se juntaran con otra familia para que pudieran comerse ese cabrito completamente. Porque era lo que el Señor le había establecido en ese momento al Señor. Ahora, ¿qué sucede? Ellos lo hacen así. Llega ese día, mueren los primogénitos de todos los egipcios, pero del pueblo de Dios que se encontraba en Gosén, en Egipto, no murió ni uno por la obediencia, y ahí comienza la Pascua. De ahí en adelante comienzan a celebrar lo que nosotros conocemos hoy como la Pascua. Eso es lo que se le conoce como la Pascua judía, la Pascua hebrea. Ahora llegamos a la Pascua de nosotros, que sucede lo mismo. El pueblo estaba perdido en pecado, el pueblo era esclavo, no éramos esclavos de Egipto, pero éramos esclavos de nuestros deseos, de nuestros placeres y de lo que nosotros nos daba la gana de hacer. Entonces ahí Dios tiene que mandar a su único hijo, Jesucristo, para que llegue a nosotros, para que llegue a donde estamos nosotros, para así él poder cubrir nuestros pecados. Un hombre que caminó sin pecado y fue a la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros tomamos esto muy a la ligera. Hace, yo no sé si son 20 años atrás, salió una película que se llamaba La Pasión de Cristo. Yo creo que algunos 20 años atrás, podría decir yo 20 y pico de años atrás, si no me equivoco. Y esta película fue muy criticada por muchos porque decía que era muy cruda. Que era una película donde presentaban a Jesucristo completamente desfigurado. Su cara desfigurada, su espalda desfigurada, sus costillas desfiguradas. Y lo hicieron canto. Pero es lo que Lice leyó ahorita en Isaías 53. Exactamente en lo que relata la Biblia. Pero esto trajo un escándalo porque la gente no podía consumir algo tan fuerte, porque lo que le habían vendido anteriormente, en las películas anteriores, era algo bien fresita. Era que le daban así con un latiguito y lo ponían y ya, y para el sepulcro. Pero verdaderamente Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Cuando él dice que pagó el precio, es que pagó el precio. Es que yo estoy seguro que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, estamos dispuestos a aguantar el dolor que Jesús aguantó, ni siquiera por un hijo de nosotros, ni siquiera por un padre, ni por una madre. Pero Jesús lo aguantó y lo soportó por cada uno de nosotros. Y muchas veces vemos esto muy ligero. Muchas veces miramos este panorama y decimos, pero es que él era el Hijo de Dios, pero era hecho hombre. Sufría como tú y yo. Si se pinchaba el dedo gordo del pie, se tropezaba, le pasaba lo mismo que a nosotros. Reaccionábamos y gritábamos. Si se daba un cantazo cuando era carpintero y se daba encima de un dedo, también botaba sangre igual que nosotros. O sea, las reacciones que yo tengo ahora eran las mismas que Jesús tenía antes también. Si a él le pasaba algo y se cortaba algo, él botaba sangre también. No que era porque era hijo de Dios, era algo que él se cortaba y ya se sellaba la herida. ¿Cuál era la película aquella? Terminator 2 que era, que le disparaban al tipo y los cantos se le salían, volvían y se le pegaban otra vez.
A veces nosotros tenemos como que esa misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como que a Jesús le dieron un cantazo y ya, le arrancaron un cuero y venía otra vez el cuero y se le pegaba así en la espalda. No, no, no. Como cuando tú y yo nos damos un cantazo. Usted se ha dado con una esquinita de la cama o de la mesa en el dedo chiquito del pie. ¿Cuál es la reacción de usted? ¡Ay! Así mismo hacía Jesús también. Pero Jesús no escatimó, porque lo hizo por cada uno de nosotros. Jesús fue a aquella cruz del Calvario, pero antes de esa cruz del Calvario, a Jesús lo abofetearon, a Jesús lo criticaron, a Jesús le dieron con látigos, a Jesús le hicieron muchísimas cosas que nosotros no tenemos idea, simplemente lo que nos relata la Biblia. Pero Jesús también sufrió como cada uno de nosotros sufrió. En ese momento, cuando Jesús va de camino al Calvario, dice que llegaba un momento en que Jesús, si lo han visto en la película, que Jesús se tambaleaba con el madero, porque ellos no tenían que colgar la cruz completa, era simplemente la parte que le cruzaba, donde estaban los brazos. Y dicen que mientras Jesús iba ahí, en Marcos, me está que es en Marcos, que cuando dice que cuando Jesús iba, Jesús cayó y un guardia agarró a otro hombre, Simón se llama, de Cirene, y le dijo que le ayudara. Una cosa que a veces, muchas veces nosotros no la vemos y la obviamos, pero verdaderamente nos deja una enseñanza muy grande. Es que si Jesús aún necesitó ayuda para llegar a la cruz del Calvario, tú y yo necesitamos ayuda también para llegar a la redención. Y muchas veces queremos correr esta carrera como un caballo, un jinete solo. Y no queremos que nadie nos ayude. Pero el evangelio se trata de ayudarnos los unos a los otros. De nosotros poderle poner un escalón a alguien cuando le hace falta dar un paso. Cuando alguien necesita brincar de un lado a otro, si no se atreve a brincar, nosotros le ponemos un tablón para que, aunque sea, camine el tablón y llegue al otro lado. Y Jesús no lo deja, con ese ejemplo, Jesús no lo deja, que él también necesitó ayuda para llegar. ¿Tú sabes qué? Jesús pudo haber llegado solo. Si Jesús le hubiera pedido fuerzas al Señor, a su Padre, en ese momento, yo estoy seguro que el Padre se lo hubiera dado. Yo estoy seguro que Jesús no hubiera necesitado ayuda. Pero eso está escrito ahí para que nosotros entendamos que todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, vamos a necesitar ayuda de otro hermano. Y eso nos hace entender que nuestro corazón se tiene que abrir también a pedir ayuda. Porque muchas veces no es que la ayuda no esté, es que mi corazón no está dispuesto a recibir la ayuda. Entonces, cuando mi corazón no está dispuesto a recibir la ayuda, automáticamente yo cierro lo que Dios quiere hacer a través de un hermano, o la bendición o la ayuda que me quiere dar un hermano. Pero eso está escrito ahí para que nosotros sigamos. Ahora, ¿qué sucede después de todo esto? Jesús llega y llega a la cruz del Calvario. Aquí llega la escena, yo diría, más triste y más alegre de todas. Después que Jesús bota sangre, después que Judas lo entrega, después que lo azotan, llega a la cruz. Y por fin Jesús llegó a la cruz. Una escena triste, porque allí estaban su mamá, sus hermanos, sus discípulos, viendo cómo él iba a ser crucificado. A la misma vez alegre, porque no había otro que pudiera redimir nuestros pecados. No había otro que pudiera tomar ese momento de estar allí en la cruz y morir por cada uno de nosotros. Por eso le digo que fue triste, pero a la misma vez brinda alegría y seguridad. Porque si Jesús no lo hubiera hecho, ninguno de nosotros estuviéramos hoy aquí, yo creo. Hubiéramos estado ya consumidos. Pero gracias a Él tuvimos la bendición de que Él llevar nuestros pecados al Calvario, nos redimió a cada uno de nosotros. En una de las partes, en uno de los evangelios, cuando él está en la cruz del Calvario, él le dice: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces nos hemos puesto a pensar el por qué verdaderamente Jesús se sintió abandonado allí. Jesús se sintió abandonado porque llevaba el pecado de la humanidad. Y el Padre no puede estar de acuerdo con el pecado. Y por eso en ese momento Jesús se sintió solo. Y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era que la carga que él llevaba de todos nuestros pecados, él la estaba llevando
allí, ya había cumplido. Cuando él termina, cuando Jesús está ahí, que después que le sucede todo, le abren el costado, le dan la esponja con el vinagre, los soldados juegan al azar para repartirse sus vestidos. Jesús dice, consumado es. Y esa es la parte de la muerte del Señor. Pero hoy a nosotros lo que nos interesa es la resurrección. Hoy es lo que vamos a tocar hoy, que son los puntos que quería tocar y quiero llevar. Por eso esta lectura, cuando leemos ahí en Juan 20, del 1 al 10, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿Qué provocó? Nunca nos hemos puesto a pensar esto. ¿Qué provocó la muerte de Jesús en esos momentos? Un infarto. Ahora, ¿qué provocó la muerte de Jesús en otros? Mira, muchas veces, y esto fui yo analizando mientras preparaba este mensaje durante la semana, yo creo que hubo tristeza. Tú sabes lo que tú estás esperando a alguien para que libere al pueblo. Alguien, el rey, el Mesías, el que cumplía los estándares de las profecías de los profetas. Y de momento tú ver que ese que tú vistes como el Salvador estaba crucificado en una cruz y había muerto. Yo me imagino que entre ellos tuvo que haber mucha tristeza, tuvo que haber angustia, decepción y hasta sentido de culpabilidad. Porque una decepción, porque decían, wow, pero este era el que nos iba a redimir. Wow, pero es que él cumplía todo. Es que Isaías hablaba de él. Es que Jeremías hablaba de él. Incluso Moisés hablaba de él. Las características estaban en él. Todo estaba en Jesús. ¿Por qué tuvo que morir así? Y muchas veces hasta sentido de culpabilidad. Porque yo estoy seguro que muchos de estos seguidores dejaron a todo el mundo. Abandonaron familia, abandonaron trabajo y todos por ir a trabajar, ¿verdad? Y ir allá a estar con Jesús. Y muchas de estas personas tuvieron que sentirse así. Tú sabes que muchas veces a nosotros también nos pasa. En nuestras diferentes situaciones de nuestra vida, nuestras diferentes situaciones como padre, como madre, como hermano, como hijo, como compañero de trabajo, muchas veces cuando le servimos al Señor nos vemos igual que todos ellos. Hay situaciones y hay momentos en que nos hemos preguntado, bueno, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no dijiste aunque sea algo por mí? Y muchas veces nos vamos a sentir al igual que ellos. Ahora, ¿qué nos brindó la muerte a nuestras vidas? Cuando Jesús muere allí, nos brinda el perdón, la redención y una nueva oportunidad. Cuando Jesús está allí, en aquella cruz del Calvario, lo que nos trajo a la vida fue nosotros, primero, el perdón. Luego nos da la redención y luego nos da una oportunidad nueva de comenzar una vida nueva. Muchas veces nosotros obviamos que cuando nosotros le servimos al Señor, lo que tenemos es una oportunidad de ser un mejor ser humano, una oportunidad de ser una mejor persona, una oportunidad de ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hermano, una oportunidad que simplemente nos la puede dar nuestro Señor Jesús. Muchas veces, si usted se pregunta y usted mira su vida 10 años atrás, cuando usted no le servía al Señor, o si le servía ya para ese tiempo, pero cuando no le servíamos al Señor, tratamos de hacer muchas cosas a nuestra manera. Y yo estoy seguro que muchas de ellas fracasamos. Cuando llegamos a Jesús, entonces hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad porque Jesús está en esa área donde llega la resurrección. Primero que María llega allí y dice que vio la piedra quitada y fue a decirles a los otros. Para nosotros poder decirle a los otros a través que Cristo resucitó, tenemos que comenzar a quitar las piedras. Hay piedras de temor en nuestras vidas.
hay piedras que todavía están en nuestras vidas que no las hemos sacado y por eso otros, cuando nosotros le hablamos del evangelio, como que tienen un poco de duda de nosotros. Porque todavía hay una piedra que nosotros tenemos que sacar. Todavía hay piedras que tienen que limpiarse, que tienen que salir, que tienen que moverse de nuestras vidas. Así como cuando ella llega allí y llega María Magdalena y vio que la piedra estaba quitada. Una vez que ella vio que la piedra está quitada, lo primero que hizo fue correr y decírselo a los otros. Cuando ella llega allá, se encuentra con Juan y Pedro. Aquí en la Biblia no dice Juan, pero dice el discípulo amado, y el discípulo amado es Juan. Cuando se encuentra allí con Juan y Pedro, y le dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que él amaba, el que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Qué mala noticia. Al que yo seguía me lo mataron, al que yo amaba lo mataron, y ahora me están diciendo que se lo robaron. Yo me imagino la situación de estos dos, de Pedro y Juan. Pedro lo había negado ya. Juan fue el que supo quién era el que los iba a traicionar. Cuando los discípulos preguntaron, Juan era el que sabía, el discípulo amado. Él le dijo, el que meta la mano en el plato y moje el pan en el vino, ese es el que me va a traicionar. Jesús se lo dijo a Juan. ¿Qué sucede? Que estos dos, Juan y Pedro, sabían mucho y conocían mucho al maestro. Cuando usted busca a Pedro y a Juan, usted va a ver que Pedro estuvo, no, Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Cuando fueron a arrestar al Señor, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y Jesús vuelve otra vez y lo repone. Entonces Juan, que era ese discípulo amado, que estaba con él ahí, ahora recibe esta noticia. Se llevaron al maestro del sepulcro. Se lo robaron. Y comienzan estos dos a correr y llegan a la escena donde estaba este sepulcro. Dice que corrieron a prisa a ver lo sucedido. La piedra estaba removida y Jesús no estaba allí. Ahorita hablamos de las piedras que teníamos que remover. Ahora hay piedras que nosotros hemos removido y no hemos visto la gracia de Dios o el poder de Dios obrando. Pero eso no significa que Él no esté allí. Eso significa que Él está trabajando con cada uno de nosotros. Cuando Él mueve piedras, y aunque usted no lo puede ver, Él lo está moviendo, pero es para sacar esa piedra, porque esa piedra impide que otra piedra sea removida. Usted ha visto estas paredes de piedra que son montadas. Si usted comienza a hacer estas paredes empiezan desde abajo y comienzan a montar estas piedras. Pero si yo quiero sacar una piedra del medio, lamentablemente yo tengo que empezar o romperla de ahí o empezar desde arriba a sacar piedras y ponerla a los lados para llegar hasta esa piedra. Y muchas veces eso es lo que hace el Señor. No vemos, pero Él está trabajando. El Señor está trabajando porque Él lo que quiere es que nosotros aprendamos que aunque Él remueva piedras, no quiere decir que rápido va a llegar la bendición. No es que Él no está ahí, es que Él tiene que seguir trabajando con cada uno de nosotros. ¿Qué sucede después que estos dos llegan allí? La piedra estaba removida y Jesús no estaba allí. Gracias, mamá. ¿Qué encontraron diferente en la tumba? ¿Qué encontraron estos discípulos diferente en la tumba? ¿A quién? ¿Qué ellos vieron allí cuando llegaron? Dieron la puerta abierta y vieron que estaba vacía. ¿Qué pasa? Que cuando llegan, dice ahí que el primero que llegó, que fue Juan, dice que no entró de cantazo, como que se detuvo. Usted se imagina que usted le robaron al maestro, usted va corriendo y usted es el primero en llegar, porque dice que corrió más a prisa. Y cuando usted llegó allí, espérate, se frizó, se quedó ahí parado. Y Pedro aún así entró. Cuando Pedro entra,
¿qué encuentra Pedro en ese momento allá adentro? Dice que Pedro entra y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Cuando yo me puse a estudiar esto, lo que eran los lienzos, yo siempre tenía la mentalidad de que los lienzos era que te cogían y te enjollaban así, como tú sabes que el juego ese que hacen, enjollan a uno con el papel de baño ahí y después te hacen caminar. Yo pensaba que era así, no, pero los lienzos eran individuales. Literalmente te enrollaban un brazo primero, te enrollaban el otro, el torso, y así sucesivamente, las piernas por separado. Incluso tiene más sentido ahora que lo estudié, porque cuando el Señor le dice a Lázaro, ven fuera, ustedes se imaginan a Lázaro así, saliendo, ¿cómo Lázaro iba a caminar? O haría brinquito. Entonces, cuando él dice Lázaro ven fuera, dice que Lázaro salió y después dice que lo tuvieron que desatar. Así también, según la historia y todo lo que la data y todo lo que pude recuperar, era el lienzo, era individual, le enrollaban, era prácticamente como lo que nosotros conocemos como una momia, ¿verdad? Eso era prácticamente, así era el lienzo. Y ese lienzo cubría todo su cuerpo, menos su cara. Su cara ya tenía lo que se conocía como el sudario. Y el sudario era lo que le cubría la cara, como cuando ustedes ven ahora, si ustedes miran las noticias del Medio Oriente y ustedes ven estas personas, ¿verdad? Que se cubren la cara completo, que lo único que se le ven es solo eso es lo que se conoce como un sudario. Y no crea que todo lo que se ponga en un sudario no son terroristas. Muchas veces estos sudarios se utilizan por las condiciones de clima que hay, que son tan y tan fuertes, que si no se cubren bien, las tormentas de arena o el sol los puede liquidar en cualquier caminata o en cualquier lugar que vayan. Ahora, el Señor está ahí y está Pedro y dice, oye, pero está el sudario aquí y está el lienzo acá. En el Viejo o en el Antiguo Testamento o en los tiempos pasados se decía y se decía que cuando alguien llegaba o salía de su casa y todo esto estaba bien acomodado, era que iba a regresar. En otras palabras, si lo llevamos a los tiempos de Jesús, quiere decir que cuando Jesús dejó el lienzo ahí y dejó el sudario, dio a entender que él iba a regresar. Él dio a entender que él venía nuevamente. Él dejó dicho a esos discípulos que están ahí, mira, yo regreso. Yo morí, resucité, pero yo voy a regresar también. Y ahí estaba, en ese momento se encontraban estos dos ahí. Luego dice, al entrar el discípulo que había llegado primero, que se detuvo y vio y creyó. No había entendido las escrituras que era necesario que Jesús resucitara de entre los muertos. Y este versículo a mí me puso a pensar mucho. Porque yo dije, o sea, Juan era el discípulo amado. Juan caminó con Jesús. Juan vio todos los milagros de Jesús. Juan estuvo ahí mano a mano con Jesús. Juan estuvo en la pesca milagrosa. Juan estuvo cuando se alimentaron los 5,000, se alimentaron 4,000 en otro lado. Juan estuvo en todo. Pero este versículo me hizo entender a mí que yo a veces he sido como Juan. Que yo muchas veces me detengo cuando estoy llegando al encuentro con Jesús en algunas situaciones o en algunos momentos de mi vida. Y me detengo porque no tengo la fe suficiente para creer que el Señor lo puede hacer. Y yo no sé si a esto le ha pasado a ustedes, pero a mí personalmente me ha pasado. Muchas veces yo he corrido la carrera y he llegado a un momento que me detengo porque me pongo a analizar en lo humano, en lo que yo entiendo que puede ser lo correcto o en lo que yo entiendo que yo debo hacer en ese momento. Y me detuve y me puse a pensar, pero me puse a pensar como Emilio, no como el hijo llamado.
Y ese Juan que estaba ahí, dice que llegó, pero Juan le puso frenos. Pedro no, Pedro se tiró de sopetón y entró para allá adentro. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Juan entra, dice, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras. ¿Por qué no había entendido las escrituras? Porque todavía Juan llega a un momento que le hacía falta un poco de fe. ¿Cuánto nos hemos visto en esa situación? Que nos falta fe para creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Que nos falta fe para que nosotros podamos llegar a donde Él quiere. Mire, estamos hablando de Juan. Yo nunca he caminado con Jesús al lado mío, obvio. Estoy caminando con Él en lo espiritual. Pero Juan caminó con Jesús. Y muchas veces tú y yo nos autodisciplinamos porque pensamos que no somos más que suficientes. Y este hombre que estamos hablando aquí es Juan. Juan vio todos los milagros que determina la Biblia. Juan los vio todito, del primero hasta el último. Y aún así en ese momento estuvo un poco de miedo de entrar y encontrar que la palabra que ya Jesús le había dicho, que iba a resucitar al tercer día, él lo viera. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo. Muchas veces tomamos acción en el día 1 o en el día 2 y no esperamos al día 3, que es el momento que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces muchas veces tomamos la acción cuando no nos toca tomar la acción. Muchas veces brincamos y no esperamos el tiempo perfecto de Dios. En la resurrección, ¿qué sucede? Cuando Juan se encuentra en esta situación, Juan le está dejando saber que dudó. Mira, nosotros hemos dudado muchas veces de Jesús también. Por más santos que nos queramos hacer o por más cristianos que queramos hacer, hay momentos que como cristianos nos llega la duda de lo que Él puede hacer. Muchas veces dudamos que Él pueda cambiar las situaciones. Muchas veces dudamos de que Él lo pueda hacer conmigo y lo pueda hacer con alguno de los míos. Muchas veces tenemos esa duda y nos llega esa duda a nuestras vidas. Pero hoy yo quiero decirte que esa resurrección que Jesús tuvo marcó un antes y un después en la humanidad. Quiere decir que esa resurrección, después de 3 días, también tiene que marcar un antes y un después en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a vivir más en fe. Se nos hace difícil vivir en fe porque vemos las cosas todo lo opuesto, pero no vemos lo que es la ganancia de parte de Dios y lo que Dios hace. Muchas veces estamos esperando algo así de grande en nuestras vidas y sin embargo el Señor lo único que nos enseñó fue esto y lo minimizamos porque lo que yo estaba esperando era así, no era así, y eso hace que mi fe poco a poco mengue. Pero si yo me aprendo a deleitar en las pequeñas cosas que Dios está haciendo en mi vida, en los míos, en mi trabajo, en mi diario vivir, las pequeñas cositas, voy a ver la resurrección de Dios, de Jesús en mi vida. Porque en los pequeños detalles es que Jesús se manifiesta. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida por fe. ¿Él resucitó? Sí, porque yo lo creo. Por fe. Porque está escrito. ¿Por qué tú crees en la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está escrita aquí. Eso aumenta cada día nuestra fe. Ustedes saben que yo siempre digo, lean Biblia, porque la Biblia es lo único que nos va a aumentar nuestra fe. Podemos cantar 1000 canciones, las canciones no te van a aumentar fe. La palabra sí te va a aumentar fe. Cuando tú lees la palabra te confronta, la palabra aumenta tu fe, porque te enseña a creer cada vez más en nuestro Señor Jesucristo. Ya estoy terminando. Jesús no murió en la cruz para enseñarme a sobrevivir. Es más, Jesús no murió en la cruz para enseñarnos a nosotros a sobrevivir, sino para restaurar nuestra vida y acercarnos al Padre. La diferencia que había en aquellos tiempos, cuando Jesús caminaba a la calle ahora, era que Jesús estaba
presente en carne y hueso. La diferencia ahora es que tú y yo portamos el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el que vive en nosotros. Quiere decir que hay una eterna conexión entre nosotros y Dios. Pero como nuestra fe no es tan grande para creerlo, muchas veces actuamos a nuestra manera y no creemos eso que tiene que aumentar nuestra fe de que nosotros estamos conectados al Padre gracias a Jesús, que murió en la cruz del Calvario, envía al Consolador, al Espíritu Santo, que mora en ti y en mí, y eso nos hace una conexión directa con el reino de Dios. Nosotros no estamos sobreviviendo, pero muchas veces vivimos como que estamos sobreviviendo. Y muchas veces no lo queremos ver. No es para sobrevivir que Jesús fue y murió y resucitó. Jesús resucitó para restaurar nuestra vida con el Padre. Esa vida pecaminosa que nosotros llevábamos, que nosotros practicábamos el pecado. Ahora Él nos está acercando directo al Padre. ¿Qué nos devolvió Jesús en la resurrección? Hay tres cosas importantes que quiero decirle que nos devolvió Jesús cuando Jesús resucita. A través de la palabra podemos encontrar en diferentes áreas, pero cogí estos en específico. Primero, Jesús en Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, busca lo de arriba. Lo primero que Jesús nos trajo a nosotros fue identidad. Cuando Jesús resucita, nos da una nueva identidad. Una identidad que nos acerca al Padre. Si resucitamos con Él, cuando hablamos de resucitar con Él, estamos hablando de que yo lo acepto como mi Salvador. Quiere decir que en mi vida tiene que comenzar un cambio. Y ese cambio, cuando ahí tú lees Colosenses 3:1, dice, si habías resucitado con Cristo, busca lo de arriba. Muchas veces nosotros en vez de buscar lo de arriba, no buscamos lo de arriba, buscamos lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo creo que es mejor para mí. Entonces dejo de buscar lo necesario para mi vida de parte de Dios y comienzo a buscar lo necesario que Emilio cree que es lo mejor para él. Pero a través de la palabra el Señor nos quiere dar identidad. A través de su resurrección Él nos quiere dar identidad. ¿Qué más nos quiere dar? Vida abundante. En Juan 10:10 dice, y el ladrón vino a matar y a destruir, mas yo, Jesús, vengo para que tengas vida y vida en abundancia. Quiere decir que a través de la resurrección nosotros recibimos una nueva identidad, pero también recibimos una vida abundante. ¿Qué nosotros entendemos por abundante? Muchas veces cuando pensamos en abundante es tener mucho, de lo que sea. Si es dinero, queremos tener mucho. Si es comida, queremos tener mucho. Si es ropa, queremos tener mucho. Pero nosotros nos fijamos más en lo que nosotros podemos ver o lo que podemos palpar. Pero cuando el Señor habla de esa vida abundante, te está hablando que aprendas a vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. Es que puedas vivir de acuerdo a lo que Él estableció. Eso es una vida abundante, de que yo pueda vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido para mi vida. Ahí es cuando yo veo la abundancia de Dios y una vida abundante en mí. Pero muchas veces no, en estas cositas así, en estos pequeños detallitos, pensamos que una vida abundante es obtener o tener muchas cosas. Porque nosotros medimos todo a base del ojo, no a base de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y por eso le decía que la fe es importante para que usted pueda ver todo esto, para que usted pueda ver su nueva identidad, para que yo pueda ver una vida abundante. Mi fe tiene que seguir aumentando. Y tercero, y con esta casi termino ya, es una nueva naturaleza, identidad, vida abundante y una nueva naturaleza. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es un versículo en el cual mucha gente, o muchos de nosotros como cristianos, chocamos mucho con él. Porque dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Y mi pasado? ¿Sí? ¿Y lo que me hicieron? Sí, todo eso es hecho nuevo. No es que tú no te vas a acordar de eso, es que el Señor te va a ayudar a procesarlo y a usarlo de bendición para que lo tengas de testimonio frente a otros. Porque muchas veces las situaciones que nos pasan en nuestras vidas, esas pequeñas traiciones o esas cosas que suceden en nuestras vidas que no son alegres a nuestro y nosotros las llevamos a veces en remojo, las llevamos ahí como una raíz de amargura por algo que me hicieron 15, 20 años atrás
y las tenemos ahí saturadas, pero no podemos ver esa nueva naturaleza porque eso todavía está ahí. Entonces, cuando el Señor nos lleva así al paso y nos está llevando poquito a poco, y cuando llegamos a esa área de ahí, dice, ahí no te metas. Ahí le ponemos un stop al Señor. Entonces, cuando el Señor llega ahí, ¿tú sabes por qué el Señor ya llegó ahí? Porque ya el Señor sabe que te puede sanar de ahí. Pero quien cierra la puerta y dice, no te metas ahí, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos esa nueva naturaleza. Porque esa naturaleza duele. La naturaleza del perdón duele. Esa naturaleza duele. La naturaleza de amar a tu prójimo duele. La naturaleza de amor al que te hizo daño duele. La naturaleza de que ora por el que te está haciendo la vida imposible duele. Y entonces esa es la naturaleza que el Señor quiere que nosotros tengamos. Esa nueva naturaleza tiene, por obligación, tiene que ser regenerada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Póngase de pie, iglesia. Por la bajita.